los haitianos, pues, mucho amor para Haití. Yo sé que están pasando por un tiempo feo y hay mucha gente linda en República Dominicana como hay en Haití. Y hay mucha gente buena que saben cuando una maldad se quiere hacer, ellos se unen. Y como te dije, en Haití me trataron demasiado bien. Pero en RD también. Que yo dije, antes que yo dijese, hay mucha gente linda en RD, pero no, en este caso, no. Porque ya es una situación de justicia diferente. Es proyectar. Sí, porque como el pelotero un dominicano, ¿verdad? Wander Franco, un pelotero, ¿me entiendes? Que juega aquí en Tampa, una estrella. Está bien, no le importa el dinero, no le importa nada, ¿saben? O todo el mundo comete error. ¿Verdad? Como Rochi cometió su error, todo el mundo. ¿Por qué le van a dañar la carrera a ese joven? Oye, que lo que, con el respeto, que con el video que yo hice ayer con respecto a los haitianos, es mucha verdad. A mí me da mucha pena como yo veo a los haitianos matados en mi país, en mi patria, haciéndonos casa a nosotros, trabajando para nosotros y nosotros los pisoteamos a ellos. Hay que dejar el racismo aparte. Somos vecinos de Haití, Haití es vecino de nosotros. Haití nada más nos tiene a nosotros de vecinos y nosotros no queremos compartir con Haití porque los dominicanos, la mayoría, son racistas. Mira lo que hacen en nuestro país, la autoridad de nuestro país agarra a los haitianos y los deporta. Pero de Juanito para acá, de la piña para acá, lo mandan otra vez por 15,000 pesos más. Es negocio que hay con los haitianos. Los ingenieros duros buscan a los haitianos y se los llevan para la chulcha a trabajar. ¿Tío qué hacen los sábados? Cuando le tienen que pagar 200,000 pesos, llaman a inmigración y se llevan a los haitianos presos y los ingenieros se quedan con los cuartos para no pagarle. Pero ¿qué nosotros tenemos con Venezuela? La habichuela negra, que nosotros tenemos un contrato con Venezuela, ya nosotros no tenemos contrato. Ahora nosotros no vamos a comer la habichuela negra. Pero nosotros tenemos a Haití ahí apoyándonos y trabajando por nosotros. Así que dejen su poca moral y apoyemos a Haití. Mira para ahí, mira para ahí. Está full el camión, full, de verdad, míralo ahí. Ahora sí, de verdad. Están en eso. Están llevando los morenos, están viendo los morenos. Son 10,000 por semana, míralo ahí. Migración, Ejército, Armada Dominicana encestaron un duro golpe a la inmigración ilegal con la detención de más de 200 haitianos en esta frontera y Barahona. Las autoridades devolvieron cientos de los ilegales durante un operativo redada entre Barahona y Pedernales, ejecutados luego de la disposición presidencial que asegura la repatriación de 10,000 ilegales haitianos por semana. La gran mayoría de los indocumentados fueron interceptados en Pedernales cuando se disponían a viajar hacia la zona turística de Cabo Rojo, donde se construyen los hoteles supuestamente empleados irregulares en la compañía Antillean, en tanto que los apresados en Barahona mediante operativo por disposición del comandante general del ejército y el ministro de defensa fueron devueltos a su país.